Vamos allá, hermanos, al Salmo 22. Salmo 22. Vamos al Salmo 22. Si lo tiene, puede ayudarme diciendo un amén. Salmo 22. Amén. Vamos a esperar que todos estemos ahí. Salmos 22. Muy bien. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 1, del versículo número 1 de Salmos 22 al versículo número 5, del 1 al 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, dice así la palabra del Señor. Leamos de manera alternada un versículo y un versículo del capítulo Salmo 22 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Todos? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Todos? Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Quiero que vean conmigo, hermanos míos, el versículo número 2. Dios mío, clamo de día. ¿Qué dice, hermanos? Y no respondes. Quiero predicar un mensaje, hermanos, cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. Cuando nos parece que no oímos a Dios. Parece que no nos escucha y no responde nuestras oraciones. Cuando Dios guarda silencio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es preciosa, nos instruye, nos dirige, y a través de ella conocemos tu persona, tu obra, Señor. Y mi Dios, yo quiero pedirte, Padre, que bendigas este servicio, esta predicación. El Espíritu Santo pueda obrar con toda libertad para hablar a nuestros corazones. A veces en la vida no entendemos porque parece que guardas silencio, porque parece que te buscamos y no te encontramos. Por favor, Señor, ayuda a nuestras vidas a examinar y saber reaccionar cuando nos escuchamos a Dios. Gracias, Padre, bendice tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Pueden sentarse? Hay veces en la vida, hermanos, que pasaremos por situaciones muy difíciles, muy adversas, y vamos como en este salmo a orar y buscar a Dios, y parece como que Dios no estuviera dando atención a nuestras oraciones. Pareciera, hermanos, que Dios ya no nos habla, ha dejado de hablarnos. Inclusive cuando vamos a la Biblia ya no sacamos nada, o sea, es como leer letras, pero ya no es la palabra de Dios. Podemos haber pasado 2 o 3 capítulos y pues es que no saco nada, no hay algo que venga a mi corazón, no hay algo que me dirija, no hay algo que sepa que Dios me habló. Y a veces, hermano, Dios con propósitos, obviamente, guarda silencio. Su palabra es maravillosa, pero también Dios en tiempos en nuestra vida queda callado, guarda silencio. Ahora, quiero nada más discernir 2 cosas. Una cosa es cuando no escuchamos por voluntad propia a Dios, ¿sí? No significa que Dios no esté hablando, ¿sí? Una cosa es cuando por voluntad propia cerramos nuestro corazón, porque déjame decirte, para no oír la voz de Dios no necesitas cerrar los oídos, cierras el corazón. Cuando cierras el corazón, así de estar con truenos y relámpagos y centellas y a bibliazo abierto, ¿verdad? No vas a escuchar. Puedes ir de un lado al otro y decir, no escucho la voz de Dios, pero es que uno mismo no la está escuchando. Hay tapones en los oídos, más bien engrosado el corazón, que no es capaz de escuchar a Dios. Otra cosa es cuando Dios nos responde, como lo vimos la semana pasada, cuando el mensaje fue cuando Dios dice no. ¿Sí? Cuando Dios nos dice que no a alguna petición que tenemos.
Al que te dice, no, es que Dios no me responde, es que Dios no me habla. No, si Dios ya te dijo no. Más que como no te dijo sí, piensas que no te ha hablado, pero sí, te dijo no. Un día un compañero del colegio bíblico estaba orando por una muchacha que pues él quería casarse con esa muchacha. Le gustaba y quería casarse con ella. Oraba a Dios, Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, que yo pues un día la conozca y un día pues vamos a hacer una amistad bonita, llevar una relación como a ti te agrada, y un día casarme con ella. Y oraba por ella. Y como 3, 4 intentos hizo. Y llegó a la muchacha y las 4 veces lo batearon. La muchacha, el papá, todo el mundo le dijo que no, ¿verdad? Y él decía, no, es que Dios no me contesta. Le digo, no, ya te contestó varias veces, nomás que te dijo que no, ¿verdad? Y a veces el no lo tomamos como Dios no me ha contestado. No, es que Dios no va a hacer nuestra voluntad, Dios va a hacer su voluntad. Amén. ¿Sí? Entonces es muy importante entender, discernir. No es que Dios guardó silencio, es que yo no lo estoy escuchando. No es que Dios guardó silencio, es que me dijo no y yo no lo quiero aceptar. Pero hay momentos en la vida que Dios va a guardar silencio. Dios va a callar a nuestras oraciones. Dios va a callar en cuanto a que no recibimos nada de la palabra de Dios. ¿Y cuándo se llega ese momento? ¿Cuándo que un cristiano enfrenta ese momento que Dios no parece no hablarle ya? Nuevamente, Salmo 22, versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes. Y no responde. Parece que Dios no estuviese ahí. Ahora, situaciones en la vida nos hacen más intensa la necesidad de que Dios nos escuche. O sea, cuando estamos en el barco de la comodidad y vamos bien, no hay enfermedad, no hay necesidad material y vamos viendo en popa, pues parece que no llevamos prisa por oír a Dios. Pero cuando viene la situación adversa, llevamos prisa. Señor, ya ayúdame, no tarde, responde, Señor, ¿verdad? También nuestra situación, ¿verdad?, le da un contexto a nuestro clamor a Dios. Pero ¿por qué Dios guardaría silencio? ¿Por qué usted podría orar a Dios y Dios no contestar? ¿Por qué podría ser, hermanos, que usted abre la Biblia, viene a la iglesia y Dios ya no le habla a usted? Una vez prediqué un mensaje y uno como predicador pues ve, ¿verdad?, a la gente, los estoy viendo a ustedes, ¿verdad? Y por acá, ¿verdad?, veía una persona con una cara con mucha indiferencia. Y por el otro lado, unas personas quebrantadas, llorando en el mensaje, ¿no? Y pasando al altar. Y es que a veces decimos, bueno, es que al pastor no venía con poder ahora. El pastor no predicó como otras veces. Y bueno, y créanme que como pastor yo procuraré siempre predicarles la palabra del Señor de parte de Él y con el poder del Espíritu Santo. Esa es mi responsabilidad. Pero a veces no es del pastor, somos nosotros. Pero ¿cuándo es que Dios en verdad guarda silencio y no podemos pasar? Vamos a ver 2 pasajes en la Biblia. Quiero que usted vea 2 personas que se acercaron a Jesús y Él no les respondió. Parecería, ¿verdad?, que el Señor hubiera sido grosero, pero no lo fue. Tenía un propósito su silencio. Vea conmigo estos 2 pequeños pasajes de la palabra del Señor. Vea conmigo Lucas 23. Vea el primer personaje, cual el Señor no le habló, no le respondió palabra. Lucas 23. Lucas 23. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Lucas 23. Vea conmigo el versículo número 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el nombre era Galilea, hablando de Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces, viendo a Jesús, observe esto, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna, hermanos, señal. Y le hacía muchas preguntas. Noten la actitud de Jesús. Pero él nada le respondió. Hemos ido a Dios con muchas preguntas. Hemos tratado de preguntarle cosas a Dios y Dios no te ha dado respuesta. Tenemos aquí un ejemplo de un hombre
como Herodes, que era el título de un gobernante, que le hace preguntas al Señor y preguntas, y Jesús está parado y no le responde nada. Cuando el Señor guarda silencio. ¿Por qué? Ahora vea conmigo otro pasaje. Ahorita vamos a regresar aquí, tal vez en un momentito, pero vea conmigo ahora Mateo capítulo 15. El Señor no respondió palabra. Mateo capítulo 15. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Amén. Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué dice? No le respondió palabra. Otra vez, Herodes hacía preguntas de todo tipo a Jesús. Jesús no le respondió. Y luego vemos aquí una mujer desesperada por la situación de su propia hija, y diciéndole: Señor, ayúdame con mi hija. Y Dios, el Señor, no respondió nada. ¿Por qué el Señor guarda silencio? Interesante. Aquí estamos, hermanos, este es el mensaje. Dios guarda silencio, obviamente, hermano, con un propósito específico. O sea, el Señor no es que guarde silencio simplemente por hacerlo. Él tiene un propósito específico. Dios nos deja de hablar, Dios nos deja de responder, hermanos, cuando nosotros en nuestra vida empezamos, hermano, a tomar la palabra de Dios y ya no estamos dispuestos a ponerla por obra. Sabe que Dios le habla a aquel que constantemente viene a la iglesia, abre su Biblia con el deseo de obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué quiere Dios hablarle a alguien que no está dispuesto a obedecer lo que escucha? Cierto. ¿Sí? ¿Por qué habría Dios de hablarle a alguien que no está dispuesto a obedecer lo que escucha, hermanos? Dios le habló a su pueblo Israel en los tiempos del profeta Isaías, Jeremías, y les habló. Ellos no querían hacerle caso a Dios. Así que llegó el tiempo de guardar silencio. Y Dios dejó de hablarle a su pueblo. Ya no mandó más profetas. Porque dijo: le hablo a mi pueblo, no escucha, le hablo a mi pueblo, no escucha. Voy a traer el juicio, van a ir a cautiverio. Pero va a llegar el momento en que Dios iba a guardar silencio, porque su pueblo ya no lo quiere escuchar. Usted dice: no, hermano, yo sí quiero escuchar a Dios. Escuchar a Dios no significa que vienes, te sientas a la iglesia y lo escuchaste en la predicación del pastor. No, hermano, esta es una voz. El que habla es el Espíritu Santo de Dios. El que pone la palabra en tu corazón es el Espíritu Santo. Y si tú, hermano, vienes a la iglesia a oír al pastor, estás equivocado. Debes venir a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Amén. Lo que el Espíritu de Dios tiene para hablarte. Pero a veces no venimos a eso, y mucho menos, hermano, venimos con la disposición: Señor, lo que me hables, lo voy a procurar obedecer. Amén. Mire, hermano, cada vez que se predica la palabra de Dios, nunca salga de la iglesia sin una decisión. Cada vez que usted no decide ante un mensaje predicado, usted ya no quiere oír la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Cierto. Usted escucha y escucha y ya no está dispuesto a obedecer. No toma decisiones. Hay una frase que me gusta que decía: ante toda predicación debe haber una decisión. Y es cierto, cada vez que Dios nos deja escuchar su palabra, debemos tomar decisiones. Si el Señor así nos mueve, venir al altar y decirle: Señor, escuché tu voz, quiero obedecer lo que hoy se predicó. Mire, hermanos, tenemos una tendencia a buscar hay iglesias, hermano, y también en esta iglesia lo vamos a predicar. Vamos a hablar de la esperanza, de las promesas de Dios, del ánimo de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero también vamos a predicar lo que Dios pide de nosotros. ¿Están escuchando? Queremos buscar iglesias que se acomoden a nuestra conveniencia. No, hermano, vamos a escuchar lo que Dios dice. Y si Dios tiene algo que hablarnos y ordenarnos, escuchémoslo y obedezcámoslo. ¿Por qué dejamos oír la voz de Dios? Porque Dios guarda silencio, porque tiene un pueblo que ya escucha su palabra y no está dispuesto a obedecer. Vean conmigo Isaías 48. Isaías capítulo 48. ¿Por qué Dios
guarda silencio, porque su pueblo ya no quiere obedecer lo que escucha. Su pueblo ya no quiere obedecer lo que escucha. Isaías 48, ¿lo tiene, hermanos? Versículo 8. Dice la palabra del Señor: si nunca lo habías oído, está hablando el Señor, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no sabió antes que, hermanos, oído. Dios no permitió, ¿verdad?, que este pueblo escuchara. Dice, porque sabía, note esto, porque sabía que siendo desleal habías de qué, hermano, de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Porque sabía que siendo desleal habías de qué. ¿Sabes que el pueblo los oídos de este pueblo se cerraron? Ya no, Dios no habló a ellos, porque Dios decía, les hablaba y les hablaba. Pero Dios, acuérdate, Dios sabe lo que vas a hacer con la predicación de hoy. Dios ya sabe qué decisión vas a tomar, o la rechazas o la aceptas. Y Dios sabe hacia adelante, ¿verdad? Él ve el futuro, hermanos. Y Él ve un pueblo que Él dice, yo sabía que tú ibas a ser desleal, yo te iba a hablar, y tú me ibas a rechazar. Por lo tanto, ya no habías dejado de oír mi palabra. ¿Está aquí, hermanos? Dios no va a hablarle a alguien que ya no está dispuesto a obedecer. Dice Dios, yo sabía que ibas a ser desleal. Y vea, hermanos, queridos hermanos míos, vea lo que dice Isaías 24:16. Y es que no solamente ya no obedecemos lo que escuchamos. Fíjense bien. Isaías 26, ¿lo tienen, hermanos? Apréndanse esto. Ya no solamente no estamos dispuestos a obedecer lo que escuchamos, pero escúcheme bien, ya no queremos obedecer lo que ya escuchamos. ¿Está aquí, hermanos? Ya no estamos dispuestos a obedecer lo que pudiéramos, ¿qué?, escuchar de parte de Dios. Pero aún lo que ya sabemos, ya no tampoco lo queremos obedecer. Vean lo que dice la Biblia, Isaías, dije 26, ¿verdad, hermanos? Isaías 26, vean lo que dice la palabra del Señor ahí, en el versículo, disculpe, estoy 24 dije. Ok, gracias. Es 24:16, gracias. 24:16. Dice la palabra de Dios: de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Note esto: prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. ¿Cuál palabra se repite ahí? Prevaricado. ¿Sabe qué es prevaricar? Prevaricar es desobediencia a lo que ya conozco. Es desobediencia abierta, no es ignorancia. Hay gente que desobedece, pero no sabe lo que Dios dice. Prevaricación es sé lo que Dios dice, y puedo decirlo así, disculpe el término, me vale. ¿Sí está aquí, hermanos? Me vale. Dios dice santifíquense, me vale, yo no voy a santificar. Eso es prevaricar. ¿Sí está aquí, hermanos? Disculpe que use ese término, para que quede bien la idea plasmada, ¿verdad? Dios dice, ¿sabes qué? Santifícate, apártate de ese pecado. Me vale, yo voy a seguir ahí. Disculpe, usted debe separarse de esa relación, es adulterio. No, me vale, yo voy a seguir. Ese es robo, apártense del robo. No, me vale, yo voy a seguir robando. O sea, ya sabemos lo que Dios dice. Y nos enfrentamos a Dios y decimos, no me importa lo que tú digas. Eso es prevaricar. Entonces Dios lo toma como una deslealtad y dice, prevaricación de desleales. Y dice Dios, yo sabía que ibas a ser desleal, por lo tanto te dejé de hablar. No solamente lo que hoy escuchas ya no tienes intenciones de obedecerlo, pero lo que ya escuchaste tampoco lo quieres obedecer. Entonces se cierra la voz de Dios. Y ahí estamos rascándole, porque ya no escucho a Dios, ya no me siento como antes, ya no escucho a Dios. Dice Dios, dispone tu corazón otra vez. Vuelve a escuchar mi palabra, vuelve a ponerte en disposición a lo que escuchas, lo obedezcas. Mira, hermanos, disposición. Dios no espera obediencia perfecta. Déjale explico. ¿Cuántos de aquí, y podría usted levantar su mano, cuántos aquí pudiéramos decir que obedecemos todo lo que escuchamos? ¿Cuántos de aquí obedecemos todo lo que oímos? Nadie, ¿verdad que no? Nadie. Pero Dios nos sigue hablando. Amén. ¿Sí? Porque Él mira el corazón dispuesto.
Él mira cómo usted llora porque usted quiere agradarle y ya ha batallado. Él mira cómo usted está en deseo de decir, Señor, háblame, por favor, Señor. Yo voy a poner de mi parte, quiero obedecer. Él mira su deseo, su lucha y su disposición, y Dios sigue hablando, y Dios sigue hablando. Pero cuando el corazón se cierra y cuando ya lo bloqueamos y decimos, yo voy a hacer lo que yo quiero, entonces Dios nos deja de hablar. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque decididamente ya no queremos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Dios guarda silencio, hermano? ¿Por qué Dios ya no nos habla? Por esa falta de disposición. Vean conmigo Génesis, rápidamente, el libro de Génesis, capítulo 18. Vea ahora la diferencia, cómo Dios le habla, le revela a aquel hombre dispuesto a ser obediente. Génesis, capítulo 18. Génesis 18, dice la palabra del Señor. Versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy, ¿qué, hermanos? A hacer. Dios está diciendo, a mi siervo Abraham le voy a dejar de hablar, le voy a esconder mis planes, no le voy a revelar lo que yo pienso hacer. Oh, Dios dice, claro que se lo voy a revelar, claro que le voy a hablar. ¿Por qué? Vean conmigo el versículo número 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Note el 19. ¿Por qué Dios no le va a dejar de hablar a Abraham? Porque yo sé, ¿se acuerdan del otro pasaje? Yo sé que ibas a ser desleal. Ahora, ¿qué dice aquí? Porque yo sé, dice Dios, que mandará tiempo futuro a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Sí lo miran, hermanos? Dice Dios, a Abraham le voy a seguir hablando, porque yo sé que él va a escuchar mi palabra y va a procurar ponerla por obra. Y le voy a dejar hablar a otros, a mi pueblo, porque yo sé que dándoles mi palabra, la van a desechar. Y Dios nos deja de hablar. Hermano, ¿no sería bueno venir esta mañana y decirle, Señor, no permitas que pierda la disposición de escuchar, de obedecer lo que escucho? Amén. No me permitas caer en un hoyo de religiosidad y nomás escuchar y darme por satisfecho al haber escuchado. Hermano, la obra de Dios no se hace solo por oír. Sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero el oír con fe y con fe la palabra de Dios nos debe llevar a la obediencia. Hermanos, no deje que Dios le deje de hablar. Siga sentado en esa silla diciéndole, Dios, lo que tú me hables, yo lo voy a obedecer. Amén. Yo voy a tomar decisiones. Cada mensaje voy a tomar alguna decisión. Voy a ser confrontado con tu palabra y seguiré en tus caminos por tu pura y bendita gracia. Querido hermano, Dios deja de hablar. Dios guarda silencio cuando ya no queremos obedecer. Número 2. Dios nos deja de hablar. O Dios ya no nos habla, guarda silencio. Escúcheme bien, hermanos. Cuando nosotros necesitamos, otra vez, como cuando Él no, necesitamos aprender paciencia. ¿Sabe que en el silencio de Dios solamente hay una enseñanza de paciencia? ¿Alguno de sus hijos le ha pedido algo con mucha insistencia y usted le ha dicho que se espere? ¿Sí? Espérate. Y a veces llegan momentos que no te interrumpen. Una vez digo una de mis hijas, papi, en una plática que tenía yo muy seria, papi, quiero esto. Espérame, no, paciencia. Todo tiene su tiempo. ¿Sabe que Dios guarda silencio y no hemos escuchado a Dios decirnos sí ni no? Y estamos diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me responde? Dios tiene control aún del tiempo de las cosas. Cuando Él va a contestar. Y nosotros somos impacientes, somos como el niño que quiere el dulce. Ya. Quiero mi dulce ya. Y Dios nos va a enseñar paciencia. Vean conmigo el pasaje que leímos, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Dios nos está enseñando paciencia. Mateo capítulo 15. ¿Lo tiene ahí, hermanos?
Mire esta mujer con una situación desesperante. Versículo 22, lo leímos ya, pero otra vez. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Yo pregunto, ¿Dios no se compadece? Dios no mira una situación con un hijo, una hija, y que estás batallando y que tú dices: Señor, ayúdame. Y de repente el Señor parece que te guardó silencio. ¿Sabe qué le está enseñando Dios? Paciencia. Ya le dije cómo lo hace el Señor por paciencia. Dame paciencia, pero ya. Señor, cambia el corazón de mi hijo, ya. Señor, súbeme lo que necesito para ya no tener deudas, ya. ¿Sí? Señor, sáname, ya. Hasta parece karateca, ¿no? Señor, ayúdame a salir de esta situación, ya. Y dice: es que Dios no responde. No, es que Dios tiene su tiempo. Amén. Pero nosotros somos absolutamente desesperados. Decimos: Señor, ¿y cuántos años voy a vivir? Ya, Señor. Miren, hermanos, nosotros tuvimos una situación familiar donde quisimos comprar una casa. Y así estábamos: Señor, danos casa ya. Y es que pagamos renta y pagamos renta y se da el saco roto y no vale la pena, Señor. Señor, danos casa ya. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Como al año 6 nos vamos a orar. Bueno, Señor, el año 7, el año 8, el año 9, el año 10, el año 11, Señor, otra vez, danos casa, Señor, ya. El año 12, Señor, danos casa. El año 13, Señor, danos casa. El año 14. 15 años después, el Señor nos concedió y ya está comprando una casa. ¿Por qué no me la dio Dios hace 15 años? Dios tiene su tiempo. Amén. Le voy a decir por qué en nuestro caso. Yo no sabía, y se los he comentado, que Dios nos iba a traer a la ciudad de León a comenzar esta iglesia. Si yo me compro casa en San Luis, seguramente nunca vengo a León. Yo me conozco. Entonces, y yo no me dejo echar raíces allá. ¿Sí me explico, hermanos? Lo que me espanta es que me está dejando echar raíces aquí. Hermano, no quiere estar entre los leoneses, sí, entre los bocamayas y el caldo de oso y todas esas cosas. Sí. Pero escúcheme bien. Fíjense bien, hermanos. Quiero que entendamos. Dios tiene su tiempo. Así que ese silencio de Dios es para que nosotros tomemos tiempo para discernir. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Amén. Sí. Señor, dame paciencia y voy a esperar. Y voy a esperar en ti, voy a esperar. Contéstame a tu tiempo, Señor. ¿Verdad? Y note interesante lo que le pasa a esta mujer. Jesús no le respondió palabra, versículo 23. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Mira estos ingratos, ¿verdad? Señor, ayúdame. Y los discípulos: ya. El Señor te responde: despídela, Señor, ya. Esta mujer es molesta, ya está ahí. Mire, hermanos, los discípulos decían que ya no. Hay gente que inclusive te va a decir que dejes de orar por lo que estás orando. Mira, cuando Dios te pone algo en tu corazón por el cual orar, sigue orando por eso. Como: no, ya ni ores por eso. Pero los discípulos: no, ya despídela, Señor, ya dile que... No, el Señor no le iba a decir que no, solo la hizo esperar. Porque si tú lees la culminación de la historia, Dios le contestó. El Señor Jesús le contestó. Pero dijo: ahorita no, paciencia. ¿Sabe que Dios inclusive nos prepara para recibir lo que nos va a dar? Señor, dámelo, ya. Dios, espérame, voy a trabajar en ti. Cuando estés listo para recibirlo, te lo doy. ¿Sí me explicó, hermanos? Entonces, no me contesta, Señor. No. Sí te voy a contestar, pero todavía no estás listo para recibirlo. Y en su tiempo Dios lo hace. Vea esta mujer, versículo número 24. Él respondiendo dijo: ahora sí, empieza a hablar. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando ahora el Señor habla, no fue para responderle a esta mujer su petición. Fue para decirle: tú eres extranjera y yo he venido primeramente a la casa de Israel para que me reconozcan como su Mesías. Amén. No he venido a los extranjeros, ahora he venido, sí, para salvar a todo el mundo, pero ahorita estoy
revelándome a la nación de Israel para que me vean, yo soy su Salvador. Y hermanos, ella estaba ahí escuchando esas palabras como diciendo, pues no hay para mí algo. Note lo que sí. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, ¿qué, hermanos? Socorro. El Señor no le ha contestado, pero vean la actitud de ella. ¿Qué sigue haciendo? Sigue insistiendo. Sí, Señor, socórreme, Señor, no me dejes, Señor, ayúdame. ¿Sí está ahí, hermano? ¿Sí ve eso? Ahora vean lo que le dice el Señor. Versículo 26, eso está tremendo, hermanos. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esto, Señor, ayúdame. He venido a los hijos de Israel primeramente. Señor, ayúdame, socórreme. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cuántos de ellas se hubieran ido? Ya me voy. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Sí? No, aquí no me van a dar. Pero ella sigue insistiendo. Dios guardó silencio. Dios no le contestaba. Era la paciencia de ella la que estaba a prueba. Y sabe que cuando somos pacientes, paciencia no es dejar de hacer lo correcto. Paciencia es seguir haciendo lo correcto, aunque las cosas no cambien, aunque Dios no conteste. Dios te va a probar por qué estás en esta iglesia, por qué quieres seguir a Jesús. ¿Estás aquí nomás por algún beneficio? Y si no lo tienes, te vas a ir. Recuerda aquellos que se alimentaron, ¿verdad? La multiplicación de los panes. Jesús le dijo, ustedes nomás me siguen por la comida. Quieren ver otra multiplicación, quieren comer de lo que yo doy, pero no me siguen por lo que yo soy. ¿Sí está aquí, hermanos? Ahora, ¿qué respuesta de esta mujer? Versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor. O sea, de acuerdo, lo que tú dices es verdad. Ella no se enojó con Jesús y dijo, oye Jesús, no, sí Señor, sí Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Por cierto, esta frase me gusta mucho cuando lo usan los colombianos, ¿verdad? Y cuando el papá les habla, sí Señor. Oye, no son militares, no, pero es una respuesta de obediencia. Acuérdese, nuestros padres nos enseñaron a decir, mande usted. ¿Verdad que sí? Amén. Cuando el papá hablaba, mande usted. Sí, papá, mande. En Estados Unidos, yes sir, ¿verdad? Sí, señor. Hoy en día los papás hablan, hey, no, estoy ocupado. Los hijos son tremendos, ¿verdad? Los hijos son tremendos. Pero fíjense bien, hermanos. Esta mujer le dice, sí, Señor, tienes razón en lo que dices, acepto tu voluntad. Luego le dice, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Qué quiere esta mujer? Aunque sea una migaja. Pero es tan grande, Señor, que si no más grande es una migaja, me satisface. Dios la preparó a recibir algo esta mujer. ¿Estamos aquí, hermanos? A veces queremos todo el pan y Dios nos va a llevar a enseñarnos con paciencia que a veces nomás se nos va a dar un poco más, menos de lo que queremos. Y aún así con eso, darle gracias a Dios. Señor, si nada más me das una migaja con eso. Vea 28. Entonces respondió Jesús y le dijo, ahora sí va a hablar con ella. Va a volver a escuchar la voz del Señor. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios le contestó. Dios guarda silencio porque nos está enseñando paciencia. Dios tiene su tiempo. No desespere, no es que Dios le dijo no. Aprenda a discernir cuando Dios dice no o cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio, siga orando por eso. Cuando Dios le dijo no, deje de orar por eso. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, voy a mantener orando, Dios no me ha contestado, voy a ser paciente, porque vean la diferencia con Herodes. Vean, vamos a entrar a la parte final. Vean conmigo Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Lucas 23. Dice la palabra del Señor, versículo 6 otra vez. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo.
sobre Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Jesús fue remitido para que Herodes tratara este asunto, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Y ese Herodes quería ver a Jesús, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna. No pierda atención. ¿Qué esperaba Herodes de Jesús? Ver que hiciera una señal. 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. La misma historia que la mujer, no le respondió nada. ¿Estamos de acuerdo? Señor, hijo de David, ayúdame. No le respondió palabra. Herodes, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, y el Señor no le respondió. Vean la diferencia. Versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, ¿qué hizo? Le menospreció y escarneció. Ah, qué diferente reacción, ¿no? ¿Verdad que sí, hermanos? Qué diferente reacción. La mujer siguió rogando, siguió insistiendo. Señor, no es una migaja, se humilló, se postró. Señor, ayúdame. Esperó, oró. Y este hombre, la primera que no le respondieron nada, menospreció nada. ¿Sí se fija? Menospreció al Señor. ¿Sabe que hay gente que ora a Dios y cuando Dios no les contesta, guarda silencio? No es que diga no, tampoco de hecho sí, pero Dios guarda silencio. Hay gente que si no obtiene lo que quiere del Señor, lo deja. ¿Se apartan? Señor, no me diste lo que quería. Adiós. ¿Sí está aquí, hermanos? ¿Y a dónde te vas a ir? No, pues con los del tarot, con los de la lectura de la carta. Hay gente que en sus desesperaciones dicen le entra todo. Es que estamos desesperados, entonces vamos a ir con los del tarot, y si no, vamos con los brujos y con los de Catemaco, y si no, con los de tal iglesia o la tal secta, que me ayude. No se trata de tu beneficio. Lo primero que debes entender es, se trata de buscar al Dios verdadero, saber esperar en Él, tener paciencia. No estamos aquí por beneficio, hermanos, estamos aquí por amor al Señor. Amén. Y Señor, yo voy a ser paciente. Y yo voy a ser paciente. No se trata de encontrar mi beneficio, porque tal vez el diablo te puede dar lo que tanto buscas. Él no es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Pero tal vez el diablo puede darte lo que tanto buscas. Pero un padre bueno sabe lo que es mejor para sus hijos. Y él a veces guarda silencio, nos hace esperar y vea la reacción. Cuando alguien de corazón busca al Señor, se mantiene. Herodes no preguntó de corazón. Herodes quería ver una señal, quería que el Señor hiciera un milagro. Y así hay mucha gente buscando el beneficio, que Dios me haga el milagro. Y si no, me iría a buscar a ver quién me lo hace. Mientras que la mujer dijo, yo sé quién me puede hacer el milagro, mi Dios. Amén. Solo Él. Voy a seguir rogando, voy a seguir adelante insistiendo a mi Dios, al Señor en oración. Hermanos, cuando Dios guarda silencio. Queridos hermanos, por último, termino con esto, el libro de Cantares. Y ya con esto termino la introducción y comienzo el mensaje. Amén. Ya saben que me gusta hacer sufrir. Cantares, el libro de Cantares. Capítulo, ya conmigo. Capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. ¿Cuál es el 5? Dice: yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Note esto: lo busqué y no lo hallé, le llamé y no me respondió. Tercera vez que escuchamos la respuesta. El libro de Cantares, hermanos, es una preciosa analogía y una hermosa enseñanza de la relación entre Cristo y la iglesia, entre esposos. Este libro era el libro de los esposos, del amor entre esposos. Pero nos descubre esa preciosa relación entre Cristo y la iglesia. Recuerde
que Cristo es el esposo, la iglesia es la novia, la esposa del Cordero, va a haber bodas. ¿Ok? Ahora mire, ¿por qué guarda silencio aquí? ¿Por qué el Señor guardaría silencio? Tercera y última cosa. Porque cuando Dios nos habló y nos gustó, lo rechazamos. Fíjense bien. Versículo arribita. Esta es la mujer que está en su casa y su amado viene a buscarla. Versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Esta es la mujer en la casa, ¿sí la ven, hermanos? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Algunos están así ahorita en la iglesia, ¿no? Es la voz de mi amado que llama. ¿Quién le está hablando? ¿Le está hablando sí o no? Sí, le está hablando. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Un buen ejemplo cómo los varones debemos dirigirnos hacia la esposa. ¿Y un amén, hermanos? Amén. Amén. Ay, por eso no, ahí están los frijoles. Hermana mía, paloma mía, mire, le está hablando muy bien, ¿sí o no? No está pateando la puerta. ¡Ábreme! ¡Holgazana! ¡Levántate! No. Paloma mía, perfecta mía, ábreme, soy tu amado, ¿verdad? Amén. Pero miren, versículo 2. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Sabe que el amado ha estado tocando por la noche? Ya el rocío de la mañana empieza a caer sobre él. Y esta mujer no ama. Versículo, vea lo que responde, versículo 3. Me he desnudado de mi ropa. Eso traía pijama, pues. ¿Cómo me he de vestir? Es lo que dice la mujer. Pues ya ando en pijama, hombre. ¿Cómo voy a salir a abrir? ¿Sí? Y luego vea lo que dice. He lavado mis pies, como lo sé. Ya hice mi tratamiento de pies. Y yo ya no me puedo ni levantar. Y ahí tocando el amado, tocando. Y con un montón de cosas. Yo le pregunto, ¿suena absurdo lo que dice la mujer? No, es que me lavé los pies. No, es que traigo pijama. Miren, hermanos, así nos oímos nosotros muchas veces. Dios nos habla y nosotros le contestamos de una manera absurda. Ay, Señor, no te puedo obedecer porque hace frío. Ay, Señor, no te puedo obedecer porque me duele el callo. Ay, Señor, no te puedo obedecer. Y así sonamos. Y Dios nos habla y nos habla bien. Y no contestamos. Vean lo que sigue. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Note, en las casas antiguas, como en algunas, he ido a casas, yo no sabía una vez, ganando almas, no sabía que existía esa técnica de puertas que le dejan un hilo afuera. Entonces, yo en mi vida había visto eso. Cuando llegué a San Luis, dije, mira qué raro, a un compañero, le abrimos la puerta, yo no sabía que era para eso. En esos tiempos dejaban un orificio, por si cerraban sus puertas, podían meter la mano y abrir por dentro. ¿Sabe que esta puerta se abre por dentro? ¿Sabe que la puerta de su corazón se abre por dentro? El Señor solo toca al que le toca abrir a usted. Amén. Él puede hablarle y puede hablarle y puede hablarle. Si usted no abre la puerta, que se abre solo por dentro, esa puerta nunca se va a abrir. Él metió su mano en símbolo diciendo, aquí estoy, yo pudiera abrir, pero no lo voy a hacer, porque espero que tú de voluntad propia abras. Termino. Yo me levanté para abrir, por fin, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, mis dedos mirra que corría. ¿Sabe qué significa la mirra? La bendición abundante sobre la vida de esa mujer. Y así Dios nos bendice y no le queremos abrir. Sobre la manecilla del cerrojo, ahí puso su mano para abrir. Abrí yo a mi amado. Pero note qué tristeza. Pero mi amado se había ido. Había ya pasado, tras hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me... Ahí está.
Tú debes responder a Dios cuando Él te habla, no cuando a ti se te dé la gana. Dices, no, mañana le hago caso a Dios, el año que entra, el mes que entra, no, ahorita no. Y ahí vas a estar diciendo no. Y tu Dios hablándote, tu Señor hablándote. No. Un día vas a decir, ahora sí, Señor. Y no lo vas a hallar. Él se ha ido allá. Él es Dios. Él dice cuándo, no tú. ¿Estamos aquí, hermanos? Él se fue. Bien, dijo el profeta Isaías, buscar a Jehová mientras este puede ser hallado. Ahorita que te está hablando, responde. Porque un día no le vas a responder. Y un día, entonces, cuando a ti te dé la gana, vas a querer hacerle caso a Dios. Y entonces, Dios la guarda en silencio. Y le llamarás y no responderá. Queridos hermanos, el silencio de Dios. Que Dios nos ayude a escuchar con disposición a obedecer. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude a ser pacientes. Y número 3, que Dios nos ayude a responder cuando Él nos está llamando. Cierto. Amén. Porque puede irse y no lo vamos a encontrar.